Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy quiero acercarme a ustedes haciendo mención al trabajo práctico que tienen que realizar, en el cual no quiero que pase desapercibida la cuestión que tiene que ver con la investigación que se realizó para hacer este libro. El libro La vida en las aulas pertenece a Philip Jackson y se publicó por primera vez en el año 1968. Fíjense ustedes que el libro tiene entonces más de 50 años, sin embargo, en el contenido que podemos observar es muy actual. Esta actualidad tiene que ver con la práctica docente, con lo que sucede en las aulas, con lo que pasa a nivel institucional. Lo que ustedes van a trabajar particularmente es el prólogo de la edición española cuando se lanza ese libro hacia el habla hispana. Así tienen a Jorge Santomé, escritor, pedagogo español, que en la década del 90 hace el prólogo para este libro, y en este sentido él le pone como título al prólogo la práctica reflexiva y la comprensión de lo que acontece en las aulas. Cuando ustedes asuman la lectura de este texto, van a leer que hay una dura crítica a lo que tiene que ver con la práctica pedagógica respecto a los modelos que había en los años 60, que son los modelos presagio-producto y proceso-producto. Estos estos modelos responden a modelos positivistas. En estos modelos positivistas, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en otras cátedras, remiten a modelos en los que se valora cuantitativamente más que nada el resultado que el proceso del alumno. Esto que diga proceso-producto en realidad hace mención a un modelo tecnocrático en el que tiene que ver cómo la enseñanza se da de tal manera que se espera un resultado determinado. Si ese resultado determinado no es el adecuado, se considera que el alumno ha fallado. Fíjense ustedes que dije que el alumno ha fallado y no el docente. Por lo tanto, el alumno debe revisar nuevamente su práctica para poder rendir como se espera que rinda. Desde estas concepciones se consideraban a los fenómenos educativos como hechos naturales, donde las leyes científicas sirven para explicar los determinados comportamientos de las personas. Nosotros vamos a ver este texto particularmente porque hace mención a cómo la formación docente estaba o está, eso lo vamos a trabajar nosotros porque no sabemos si todavía está, por eso es muy importante que en el foro número 2 lo vayamos a trabajar. Si la formación docente todavía prepara desde la teoría como algo modelar, como algo que es posible de solucionar, situaciones que se nos presentan y que la teoría me da la respuesta, que ante tal situación o problemática que tenga en el aula, la teoría tiene la respuesta correcta y yo la debo utilizar, o si en la práctica sucede algo totalmente contrario a la teoría. El libro gira en torno a toda esta problemática, entre esta dicotomía o simbiosis, depende de cómo la miremos, entre la teoría y la práctica. Por eso ustedes van a ver que las propuestas que hacen la mayoría de los autores que surgen a partir de la década del 70 es justamente una postura crítica, una práctica reflexiva, donde se busque la capacidad que tengan los docentes para salir adelante ante las circunstancias que se le presentan durante su práctica de enseñanza. Ustedes van a ver así que dice que los docentes muchas veces preparamos nuestros modelos para seguir, como la planificación, o nos nutrimos de ciertas teorías para poder ayudarlos, y de repente
dentro del aula suceden ciertos acontecimientos que la práctica muchas veces no nos permite darle la solución. Por lo tanto, lo que hacemos los docentes es actuar a través o a partir de nuestras experiencias previas anteriores. En el caso de los docentes que tenemos muchos años, vamos a actuar de acuerdo a la experiencia que tengamos por nuestra trayectoria docente. Y en el caso de los docentes noveles o docentes nuevitos que recién se recibieron, se van a comportar de acuerdo a la experiencia que hayan tenido en su trayectoria escolar. Porque fíjense, ustedes transitaron desde el nivel inicial hasta ahora el nivel universitario por muchas instancias pedagógicas de aprendizaje en las que fueron formando su propia matriz de aprendizaje. Y a través de la formación de esa matriz de aprendizaje, lo que en realidad hicieron es aprender mucho de la experiencia que fueron teniendo a lo largo de toda esa trayectoria. Yo voy a hacer uso de la lectura de una parte del texto donde dice que cualquier docente, desde el momento en que entra al aula, se va a encontrar con numerosas ocasiones frente a situaciones que nunca antes se podía llegar a imaginar, delante de imprevistos que no puede resolver, ateniéndose únicamente a los confines y al grado de desarrollo y madurez alcanzado por las disciplinas en que se basa su formación. ¿Qué pasa si la formación que yo tuve durante mi preparación para ser profesora no alcanza o no es suficiente para todas las problemáticas que surgen en el aula? He aquí que para esto primero yo tengo que determinar qué es el aula o qué ocupa el ámbito del aula. Entonces ahí es donde les pregunta el trabajo práctico sobre las peculiaridades que presenta el aula. Si yo considero que el aula es el lugar donde se producen esos procesos de enseñanza y de aprendizaje, donde esos aprendizajes esas enseñanzas y esos aprendizajes pueden ser intencionados o no, pero se produce un cierto aprendizaje. Y esto tiene que ver con el currículum oculto. Cuando ustedes vean en currículum o en didáctica la materia específica sería currículum, pero la pueden ver en toda la carrera, a lo largo de todas las materias, cuando ven currículum oculto. Todo lo que sucede en el aula, esté prescripto o no, es currículum. Pero cuando ese currículum no está prescripto, no está legalizado, no está anotado, no está dentro de la planificación ni institucional ni la planificación individual de cada docente, se convierte en un currículum oculto. Entonces ahí vemos peculiaridades que presenta el aula, que son la historicidad, la publicidad, la simultaneidad, la imprevisibilidad. Y ojo, acá tengan mucho cuidado cuando tengan que definir cada una de las peculiaridades del aula, porque a veces me definen la palabra publicidad como que sí, es público porque se pueden dar publicidades. No, hace mención a que la publicidad tiene que ver en que todo lo que sucede entre dos personas dentro del aula también lo observan y lo escuchan y lo participan o no los otros integrantes del aula. Esta publicidad tiene que ver que dentro de lo que sucede dentro del aula estamos muchos actores interviniendo públicamente dentro de los acontecimientos que se dan en el aula. Ustedes verán que a veces, si prestan atención en el aula o recuerdan un momento determinado, el docente está dando clases, alguno está con el celular, otro está terminando una actividad, otros están conversando, otros están prestando atención. Y esto tiene que ver con la simultaneidad, con todas las acciones que se dan dentro de un aula y que el docente tiene que prestar demasiada atención a todas esas simultaneidades y por supuesto en esto también lleva a la práctica a tener en cuenta las diferencias individuales que puedan tener los alumnos y como docente voy a percatarme de esas situaciones para poder avanzar o no en ese proceso de enseñanza para que se produzca el aprendizaje. Entonces dice que
Jorge Santomé, haciendo mención a Philip Jackson, que los docentes muchas veces en esta preparación que tenemos durante la formación no estamos capacitados totalmente porque nos preparan mucho dentro de lo que es la teoría y no en lo que es la práctica. Y obviamente, recuerden ustedes que ustedes van a pasar un transcurso de profesorado de 4 o 5 años hasta que terminen de rendir todas las materias y obviamente que de la práctica van a tener muy poquito tiempo. Y fíjense que ahora, con esta situación de la pandemia, vamos a tener una práctica que es diferente a la práctica cotidiana que se tenía años anteriores. Entonces, esto de la pandemia también modifica el accionar y modifica el aula. Fíjense que el aula ya no van a ser esas 4 paredes institucionales, sino se está convirtiendo en esto de lo virtual, un espacio, en un ciberespacio en el que ustedes allá y yo acá nos vamos a conectar. Quizás no nos vemos, por eso es que es muy importante y yo insisto en que ingresen en la plataforma educativa de la Facultad de Humanidades, porque se dice también que quizás se legitime las evaluaciones parciales para la regularidad o la promoción de una materia a través de la plataforma. Por eso es muy importante que ustedes ingresen porque todo queda sentado allí y se va a legitimar ese conocimiento que ustedes adquieran de estas materias que van a tener a lo largo de este año. Pero volviendo al texto, los docentes son temerosos o ven como amenazas a la teoría porque consideran que los teóricos, los científicos que investigan sobre educación, están muy lejos de lo que sucede en la realidad del aula. Entonces, lo ven como expertos a los cuales temen porque se supone que hicieron investigaciones que son fidedignas y son legitimadas, pero a la vez estas investigaciones no me dan toda la solución que yo necesito en mi aula. Entonces, por eso muchas veces la teoría se ve como amenaza. Y la propuesta que hace Philip Jackson es justamente que haya una práctica reflexiva donde se integre la teoría y la práctica dentro de un mismo proceso, considerando a la teoría y a la práctica como procesos en los que los sujetos que se ven inmersos dentro de esa práctica docente sean participantes activos. Ambos construyen el aprendizaje y ambos construyen la enseñanza. El aprendizaje porque cada alumno va a estudiar y aprender de la manera en que considera adecuada o la forma en la que individualmente va incorporando el conocimiento. Y la enseñanza, porque el docente, a partir de lo que los alumnos están mostrando de su aprendizaje, si hay incertidumbre, si hay desconcierto, si consideran que hay que volver a explicar, si piden tiempo para realizar un trabajo, si el tema hoy en día del internet no me está funcionando, yo envié el trabajo pero no me sale recibido, todas estas cuestiones que hemos estado viviendo este tiempo y que seguramente no la viven solamente conmigo, sino también con los otros docentes de las otras materias, hacen que también se tenga en cuenta la subjetividad de cada persona. Yo percibí en muchos de ustedes la angustia porque me mandaron el trabajo, pero yo no lo podía abrir porque no me lo mandaron en Word. En Word es más fácil para mí para que yo corrija. Muchos me lo mandaron en PDF. Yo considero que mandar en PDF, supongo que lo hacen por una cuestión de seguridad, pero también tiene que ver que yo tengo que corregir, yo tengo que mirar y si tengo que hacer una pequeña mirada o reflexión al texto, no lo puedo hacer sobre el PDF, sí sobre el Word, cosa de enviárselos y que ustedes puedan corregir. Si a un caso no reciben nada más que el recibido que les di, es porque está bien, porque no tienen que hacer revisiones, porque realmente vamos a ver el contenido evaluativo cuando sea una fecha de parcial que estamos trabajando con los profesores en cómo lo vamos a hacer, en cómo nos vamos a dividir los tiempos para que no coincidan las fechas de evaluación que ustedes tengan. Así que, como verán, Philip Jackson, a pesar de estar
muy lejos en el tiempo, en 1968, la edición de su primer libro, es muy actual y yo quiero con estas palabras acercarme a ustedes y hacerles ver la importancia que tiene el que vamos participando en los foros, porque a través de los foros en la plataforma nos escuchamos, nos vemos en el caso de que siempre tienen que subir la foto en el perfil, cosa de que yo pueda identificarlos también, para que yo no sienta que estoy hablándole al aire, sino que le hablo a personas. Entonces, me gustaría a mí muchísimo que en el transcurso de este fin de semana vean este videíto, reflexionen sobre el texto que tienen que leer para hacer el trabajo práctico y vamos a ver si el trabajo práctico, para que quede como instancia evaluativa, lo subimos a la plataforma. Yo les voy a mandar un PDF en el cual les muestro un tutorial en cómo hacer esa subida del material a la plataforma, que es igual que en el correo, se adjunta un documento, nada más que dentro de lo que es el correo, el mail que figura dentro de la plataforma. Y más adelante, cuando todos hayan ingresado, vamos a tratar de hacer chats. En estos chats nos vamos a ver, yo los voy a ver y los voy a escuchar y nos vamos a interiorizar de las problemáticas que van surgiendo a partir de la lectura de los textos. Les mando un abrazo fuerte y espero haber sido clara.